Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Qué rico volvernos a ver en esta preciosa y hermosa mañana que Dios nos regala hoy, de día martes. Un martes hermoso, un martes precioso, un martes lleno de bendición para que usted y yo lo disfrutemos. Doy gracias a Dios a todos los hermanos y hermanas que nos siguen a través de esta red social como es el Facebook Live. Un fuerte abrazo, un saludo muy cordial para todos mis hermanos. Y seguimos con el estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Estamos hoy ya en el capítulo 7 de esta hermosa epístola. A todos mis hermanos y mis hermanas que nos sintonizan, nos ven, un fuerte abrazo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle hoy al Espíritu Santo precioso de Dios que nos hable a través de su palabra. Dile hoy, Espíritu Santo, habla a mi vida. Habla a mi vida. Ahí donde estás, cierra tus ojos y diles: bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta preciosa y hermosa mañana. Y Espíritu precioso de Dios, habla a mi vida. Toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Jesús. Y que esta enseñanza que hoy traigo no sea con la sabiduría o el conocimiento humano, sino con ese precioso respaldo tuyo, oh Dios. Habla a cada uno de los oyentes, cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, y que la presencia tuya fluya de una manera especial. Bienvenido, Espíritu Santo precioso de Dios, a mi vida, y úsala para la gloria y la honra de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos. Saludo a mi prima Marlene Vázquez. También saludamos a María Eugenia Gómez Oquendo, a todos los hermanos y hermanas que nos ven y nos están sintonizando a través de este medio como es el Facebook Live. No olviden que estos videos también quedan grabados en el canal de YouTube. También quiero saludar a mi prima Teresa Vázquez, que hoy nos sintoniza y nos ve desde el Darién, desde Calima, Darién. Qué bendición que nos sintonicen nuestros hermanos y hermanas. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 7 del libro de Romanos. Decíamos que la epístola, y cuando hablamos de epístola, quiere decir una carta, la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Roma. La escribió estando en Corinto, cerca del año 58 después de Cristo, y la escribió para una iglesia naciente en la ciudad de Roma, que estaba formada tanto por judíos como por gentiles. Pero los judíos no habían entendido todavía que ya estaban bajo un nuevo pacto y querían vivir todavía bajo la ley. Y los gentiles necesitaban entender que ahora están en un nuevo pacto y que ya la salvación no es tanto para judíos como para gentiles, no es por méritos propios de cumplir una ley, sino de vivir creyendo en la obra expiatoria de Cristo Jesús. Es por fe, aceptando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, en esta mañana yo te invito a mirar el capítulo 7 del libro de Romanos. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 7 del libro de Romanos. Y vamos a mirar este capítulo 7 y en este capítulo 7 vamos a encontrar, este capítulo ha producido mucha controversia, ha sido de mucha controversia. Algunos creen que el apóstol Pablo se refiere a cuando era Saulo, el judío fariseo observador de la ley, pero sin conocimiento del evangelio, sino al contrario, enemigo de los seguidores de Cristo. Sé que describe las condiciones espirituales que se relacionan con la ley. Vamos a ir mirando el hombre espiritual y la ley. Capítulo 7 del 1 al 6. O sea que un hombre está sujeto a la ley como lo debe estar la esposa a su esposo, al cual solo la muerte de éste le puede librar de tal sujeción. De la misma manera, únicamente la muerte podía liberar al hombre de la sujeción de la ley. Pero tenía que ser una muerte violenta, como la de Jesús en el Calvario. Muerte que ha liberado al cristiano de la ley. Veamos el siguiente proceso.
En el Antiguo Testamento, número uno, en el Antiguo Testamento, Cristo estaba unido con Israel, la esposa infiel, como en el caso de Oseas. Número dos, en el Nuevo Testamento, los pecadores están unidos por el poder del pecado y las cadenas de la ley. Entonces vamos a ir mirando esto. Número tres, luego Cristo viene a la tierra en un cuerpo humano. Ahí fue cuando recibió el nombre Jesús y muere en la cruz. Muerte que libera de la relación del Antiguo Testamento con el Israel pecador. Y al mismo tiempo el creyente también muere, quedando por esa muerte libre de la ley y del pecado. Número 4, relación que queda totalmente consumada en las bodas del Cordero. Cuando el cristiano esté en las bodas del Cordero, cuando usted y yo, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, estemos en las bodas del Cordero, ahí se consumará totalmente esta relación con Cristo y seremos la esposa del Cordero y tendremos cuerpos gloriosos donde ya no habrá más muerte ni habrá más pecado. Pero vamos a ir mirando este capítulo 7. Es un capítulo bastante hermoso. No más atados a la ley. Y dice así en la Nueva Traducción Viviente, versículo 1. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? O sea, está diciendo mientras está viva. Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a un marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio, mire lo que dice, mas si él muere, ¿sí? Las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella va a quedar libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Este es un pasaje bien interesante para aquellos que están hoy enseñando, divórciese y vuélvase y cásese. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante el nuevo vivir en el Espíritu. O sea, ahora usted ya no está sujeto como antes a la ley. Vamos a mirar esto. El apóstol Pablo empieza diciendo, usted ya no está atado como en el Antiguo Testamento estaban los judíos a una ley. Porque Cristo vino y murió por nosotros. Ahora estamos bajo un nuevo pacto. El pacto que selló Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa y haciéndonos libres de la ley. Pero vamos a ir mirando esto, hermano. Y pone el ejemplo de una mujer que se casa con un varón. Y dice, mientras esté ella casada con ese varón, la ley dice que él es su esposo y ella su esposa. Si ella se une a otro varón, está cometiendo adulterio, porque lo único que a ellos los puede separar es, y Pablo está diciendo, es la muerte, hasta que la muerte los separe. Mientras el varón viva, ella no se puede volver a casar, porque si no estaría cometiendo el pecado de adulterio, porque eso dice la ley. Pero cuando Cristo murió por nosotros, hermanos, ya al morir Jesús y resucitar, ya no estamos bajo esa antigua ley, ya ahora estamos bajo la gracia.
Y vamos a ir mirando esto, hermanos. Número 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues que hablo con los que conocen la ley? El apóstol habla ahora directamente con los judíos, los conocedores de la ley. Y les dice que la ley no se enseñorea del hombre, entre tanto, éste vive. Porque al muerto no hay ley que valga. O sea, cuando en el Antiguo Testamento el hombre estaba sujeto a la ley y tenía que cumplir todas esas 613 leyes. Pero en el momento que ese hombre moría, ya la ley ya no aplicaba más para él. Ya había muerto, ya no aplica más la ley. Ahora, número 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del matrimonio. Ejemplo que Pablo utiliza es familiar. Todos sabemos que cuando el marido muere, la mujer vuelve a su estado civil de soltería. Pero mientras el marido viva, la mujer todavía por ley ante los ojos de Dios está casada con ese varón y por lo tanto ella no puede unirse a otro varón, porque si se une a otro varón, hermanos, la palabra de Dios dice que estaría en adulterio. Mire lo que dice el versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Por lógica, cada uno de los cónyuges está obligado al otro. Mientras todavía vive el uno y vive el otro, ella no puede casarse con otro. Hoy es muy fácil, hermano. No, yo me casé por lo civil y me hice una ceremonia cristiana, pero yo me voy a divorciar, me voy a separar y me voy a buscar a otra o me voy a buscar otro. Pues déjeme decirle, hermano, que es hasta que la muerte los separe. Y la palabra de Dios dice, pero si su marido muriere, el libre de esa ley, queda roto ese vínculo matrimonial. Pero si todavía el marido no ha muerto, hermano, y ella intenta volverse a casar, está en adulterio. Y la palabra de Dios dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Ahora, si él muere, es libre de esa ley y queda roto ese vínculo matrimonial, de tal manera que si se vuelve a unir a otro marido, ya no será adúltera, porque ha quedado soltera y tiene derecho a casarse otra vez de nuevo. Es lo que Pablo nos está enseñando. Y es triste, hermano, hoy en este tiempo, ver cómo algunos pastores están enseñando del recasamiento. Y están enseñando que usted puede divorciarse y se puede volver a casar y no pasa nada, hermano. No, sí pasa, porque la palabra de Dios es clara y dice, hasta que la muerte los separe. No hay otra opción, hermanos. Y si el hombre vuelve y se casa, se divorcia y se vuelve y se casa, está en adulterio. Y si la mujer se divorcia de su esposo y vuelve y se casa, está en adulterio. Pablo dice en Corintios, y cuando lleguemos a Corintios vamos a ver, dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese. Así también vosotros, hermanos míos, que habéis muerto a la ley, ya no estáis bajo la ley de Moisés. Mediante el cuerpo de Cristo, Cristo nos libertó de la ley. Jesús, al morir en la cruz, ya nos libertó de la ley. Porque Él cumplió la ley por nosotros. Y cuando resucitó, entonces, hermanos, nos hizo libre de la ley. Ahora, no es para vivir una vida como se nos place. No, es para que ahora por gracia voy a vivir una vida, pero espiritual, llena del Espíritu Santo. Para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora usted y yo le pertenecemos a Cristo. Cuando usted le dice al Señor Jesucristo, escúcheme, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Normalmente nosotros lo recibimos a Él en nuestro corazón y le decimos, Señor, yo te recibo, número 1, como mi Señor y número 2, como mi Salvador. Cuando tú le dices a Jesús, yo te recibo como mi Señor, está diciendo, tú eres mi Kyrios, tú eres mi Señor, tú eres mi amo, tú eres mi dueño. Yo no vivo ahora, vivo es para hacer la voluntad tuya, aleluya. Entonces es para llevar fruto espiritual para Dios. Quedamos ahora libres de la ley, pero vivimos ahora para hacer la voluntad del Padre. Vivimos para hacer y agradar a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Versículo 5. Pero mientras estábamos en la carne, aunque conocían la ley y eran religiosos, no conocían a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque podían conocer la ley, pero como tenían todavía una naturaleza, miren la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho cuando dice, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Habían pasiones pecaminosas que eran por la ley, apetitos carnales que producen el pecado. Hermano, el ser humano en el Antiguo Testamento podía ser un sacerdote, podía ser un levita, podía ser un hombre escriba, un fariseo, podía ser un hombre que conociera perfectamente la ley. Pablo era uno de esos. Voy a poner el ejemplo de el mismo escritor de la Epístola de los Romanos, conocido también como Saulo de Tarso o ahora el apóstol Pablo. Antes de conocer a Cristo, antes de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, él era un fariseo. Él era una persona que guardaba la ley estrictamente, según la religión del judaísmo. Él vivía bajo la religión del judaísmo y cumplía la ley estrictamente de Moisés. Él se conocía al dedillo las 613 leyes y la interpretación de esas 613 leyes. Había estado bajo los pies de uno de los maestros más prominentes e importantes de su tiempo, que era Gamaliel. Entonces, él conocía la interpretación oral de la ley de los ancianos. Pero aún así, con todo eso, él sabía que tenía una naturaleza pecaminosa, vieja y carnal, que lo incitaba a pecar. Aunque la ley dijera, no haga esto, lo terminaba haciendo porque podía más esos apetitos de la carne que lo llevaban a pecar. Y voy a poner un ejemplo. Pablo destilaba odio en su corazón por los cristianos antes de convertirse a Cristo cuando era Saulo. Y perseguía a los cristianos y los sacaba de las sinagogas del cabello arrastrado y los llevaba a una cárcel. Los hacía torturar y muchas veces intentaba quitarles la vida. Esto me está diciendo, hermano, que aunque la ley decía, ama a tu prójimo, él no lo estaba haciendo. Aunque la ley decía, no matarás, él lo estaba haciendo. ¿Estamos comprendiendo? Porque se estaba gobernando en él esos apetitos pecaminosos, esa vieja naturaleza que no lo dejaba avanzar. Obraban en nuestros miembros, usaban todo nuestro organismo, llevando fruto para muerte, no solo físico, sino espiritual o eterno. Mire, antes de conocer a Cristo, hermano, usted y yo estábamos sujetos a esta vieja naturaleza. Y terminábamos haciendo lo que a Dios no le agradaba. Me voy a explicar. La palabra de Dios dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo, le escribe Pablo a los Efesios. Y la palabra de Dios dice, no beban, no ingieran licor. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero cuando una persona que no tiene a Cristo en su corazón, aunque sepa que la ley dice que no te emborraches, no tomes, no ingieras licor, no afectes tu cuerpo. Si afectas tu cuerpo, los borrachos no heredan el reino de los cielos. Terminaban haciéndolo porque podía más esa naturaleza vieja pecaminosa que les estaba diciendo, quiero licor. Y el cuerpo mismo ya se había alcoholizado. Y hoy tenemos personas que están alcoholizadas. Su cuerpo en su torrente sanguíneo se necesita para poder funcionar alcohol. Necesitan tener un cierto grado de alcohol para poder estar bien. Porque si se les quita eso, empiezan a convulsionar. Porque está esa vieja naturaleza, hermano, que no los deja avanzar. Hoy te voy a invitar, hermanos, a que le digamos a Jesús, hazme libre. Yo quiero vivir una vida de libertad. Pero ahora estamos libres de la ley. Versículo 6. Los que hemos creído en Jesucristo, fuimos librados del yugo de la ley. Del yugo de la ley.
Y es hermoso, hermano. Y quiero saludar hoy a Luz Edith Rodríguez Andrade. Buen día, dice hermanos, mis hermanos en Cristo. Quiero saludar a mi querida hermana Amalia Sierra Correal. Qué bendición poderla ver en este momento. Y dice, pastor, buenos días, bendiciones a usted, a su esposo, mi hermano Mauricio Rojas. Un fuerte abrazo. Entonces continuamos, hermanos, aquí. Pero ahora estamos libres de la ley. Y el versículo 6 dice, pero ahora fuimos libertados de la ley. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer una letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Hermano, usted antes, aunque la letra dijera esto y aquello, y no haga esto, no haga aquello, si usted tenía una vieja naturaleza, no podía cumplir esa ley. Le era imposible. Pero ahora, hermanos, tenemos alguien que nos ayuda a vivir una vida cristiana victoriosa, y se llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, ahora estamos libres de la ley. Los que hemos creído en Jesucristo fuimos librados del yugo de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, porque Cristo es el fin de la ley para salvación y justificación al que cree en su nombre. De modo que sirvamos ahora bajo el régimen del Espíritu y no bajo el régimen del viejo de la letra. Cumplimos la ley, pero no mediante un régimen de terror, sino de amor. Ya no hay ese régimen de terror, porque en la ley antes decía, el alma que pecare, esa morirá. El adúltero debía, o la adúltera debía de morir apedreado. El brujo, la bruja debía morir apedreado. Ya no estamos bajo esa ley. Ahora estamos bajo la ley del amor de Jesús. Y ahora el Espíritu Santo nos ayuda a vivir vidas victoriosas. Algunos creen, tal como apuntamos en el encabezado de este capítulo, que los versículos 7 al 13, Pablo describe su vida antes de conocer a Cristo. Otros no piensan de la misma manera, aduciendo que la ley fue usada por el pecado para matar a Pablo. Vamos a mirar y vamos a leer del 7, del 9 al 11. Y vamos, lo cual puede ser una referencia a Bar Mitzvah. Un rito era llevado a cabo por los muchachos judíos cuando contaban con 13 años. O sea, cuando tomaban la responsabilidad solemne de la ley. Su inocencia concluía en la adolescencia, por lo que de ahí en adelante eran responsables por sus actos ante el Señor. Qué interesante entender esto, hermanos. En el Antiguo Testamento, a un muchacho judío, cuando llegaba a los 13 años, automáticamente ya se le consideraba una persona responsable de guardar la ley. Recuérdese que Jesús fue, según el relato de Lucas, Jesús fue llevado al templo cuando tenía esa edad. Tenía aproximadamente unos 13 añitos y se quedó allá hablando con los doctores de la ley. Entonces es interesante, hermanos, mirar esto, porque el Evangelio de Lucas es el único que nos relata cómo verdaderamente Jesús habla con los maestros de la ley. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 41. Y dice aquí, cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, mire, 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron de regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta que su hijo no estaba con ellos, porque creyeron que estaba con los otros viajeros. Pero cuando se hizo ya de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, tomaron la decisión de regresar de nuevo a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar y le dijeron: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?
le dijo su madre, tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que le quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Su madre guardó todas estas cosas en el corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Me llama la atención, hermanos, porque Bat Mizmat hace esta referencia. Y un niño judío, después de la edad de 12 años, a partir después de los 12, a los 13 ya, prácticamente era considerado una persona que tenía total responsabilidad de guardar la ley. Su inocencia concluía. Qué interesante esto si se aplicara en nuestros países, hermanos, que a los muchachos no se les considera todavía que un muchacho de 16, de 17 años, hermano, ya sabe lo que está haciendo, pero la ley no es lo mismo para él hasta que no cumple los 18. Pero ya ese muchacho sabe que es bueno, que es malo, y sabe que está haciendo algo que no está bien. Por eso el versículo 7, vamos a leer, hermanos, ahora Romanos, sigamos con Romanos. Capítulo 7, seguimos con el Romanos capítulo 7, pero desde el versículo 7 en adelante, y vamos a leer, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar era malo si la ley no me dijera, no codiciarás. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta que los mandamientos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Acaso la ley es buena y provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que es bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Pablo está diciendo, mire, la ley no es mala en sí, la ley es buena. La ley lo que me está diciendo es, no haga esto, no haga aquello, y me muestra que es bueno y que es malo. Pero cuando yo conozco la ley, despierta en mí dice, no codiciarás. Y yo antes no sabía que codiciar era malo. Pero cuando llega esta palabra, entiendo ahora y empiezo ya a codiciar. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Significa que la ley revela la naturaleza pecaminosa del apóstol. Es decir, que el pecado hacía uso de la ley como base de operaciones en su lucha contra Pablo. O sea, Pablo vino a saber, ya estaba en él la codicia, pero ¿cuándo vino a saber que era codicioso? Cuando entendió la ley. Hermano, hay muchas cosas, hermanos, que de pronto están en nuestro corazón, pero no las sabíamos que estaban hasta que la misma ley nos dice, mira, está esto en tu corazón. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento que vedaba todo exceso ilícito, produjo en mí toda codicia, fuerte deseo de hacer lo contrario a la justicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Esto sucedía cuando Pablo aún no conocía al Señor Jesucristo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, o sea que vivía en ignorancia. Sin embargo, se creía un hombre justo. Pero venido el mandamiento que prohibía todo hecho ilícito, el pecado revivió. El pecado se rebeló por la ley como el que resucita de la muerte. Y yo morí. Me sentí hombre muerto al conocer la ley y no
tener el poder para poderla guardar. O sea, un ser humano, por mucho en el Antiguo Testamento, que se esforzara por guardar la ley y vivir conforme a la ley, le era casi imposible, porque había en él una naturaleza pecaminosa que estaba operando, y esa naturaleza no dejaba que viviera una vida de victoria. Hermano, por eso, hermanos, por eso te voy a decir, Cristo vino a morir por nosotros, porque el único ser humano que pudo cumplir la ley a cabalidad y no violar ningún mandamiento, y el único ser humano que pudo verdaderamente vencer la ley, fue Jesucristo. Pero a Jesús, al morir y resucitar, ahora nos dio salvación y vida eterna, porque Él se hizo justo. Él nos justificó, nos hizo justos delante de la presencia de Dios por la obra expiatoria en la cruz del Calvario. Y ahora soy salvo solo por aceptar esa obra expiatoria de Cristo en la cruz. Y por gracia soy salvo, no por obras, no por guardar la ley, sino por creer en la obra expiatoria de Cristo. Pero ahora que tengo a Jesús, Él me da una herramienta para poder vivir una vida victoriosa, y es lo que vamos a estudiar mañana, y se llama el Espíritu Santo. Y cuando yo empiezo a andar y caminar en el Espíritu, entonces me convierto en un hombre o en una mujer lleno de su poder, y tengo el poder para vivir una vida victoriosa, porque no lo hago en mi fuerza, lo hago en el poder del Espíritu Santo. Y hallé, al violarlo, que el mismo mandamiento, la ley, generalmente hablando, que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. ¿Cómo debe de ser representada el castigo sin dar fuerza para resistir el pecado o para someter las pasiones desordenadas? Y número 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, imponiendo muerte al transgresor, me engañó y por él me mató. Primero me hizo vivir en la miseria para después aniquilarme. Y entonces está el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es santa porque Dios la dio. Es justa porque condena al pecador. Es buena porque hace al pecador la necesidad de recurrir a Jesucristo. Y luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarme el pecado. Cuando le llegó, se reveló su verdadera luz. En su verdadera luz. O sea, conoció que realmente, hermanos, en él había maldad. Produje mi muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. No tanto solo un sistema de ritos y ceremonias tradicionales, sino que alcanza los secretos, propósitos, disposiciones y deseos de lo más profundo del ser humano, reprendiendo y condenando sin misericordia. Hermanos, hoy el Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo, vive una vida, pero en el Espíritu. Empezar a caminar y andar en el Espíritu. Ya no vivo en la carne. Pablo por eso dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ya no quiero vivir más en este estado de naturaleza pecaminosa y vieja. Quiero ahora vivir en un nuevo estado, en un estado espiritual. Quiero empezar a caminar y andar en el Espíritu. Y eso es lo que vamos a estudiar mañana, hermanos, con la ayuda de Papito Dios. Mañana vamos a empezar, hermanos, a hablar cómo vivir una vida espiritual poderosa, una vida espiritual poderosa. Voy a leerles el versículo 14, 7:14, y dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque si la ley es buena y espiritual, el problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. O sea, yo tengo una naturaleza. El problema aquí no es la ley, el problema soy yo como ser humano, que tengo una naturaleza tan pecaminosa que no me deja vivir una vida de victoria. Realmente no me entiendo a sí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con lo que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que mora en mí.
Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no lo puedo hacer. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero al igual lo termino haciendo. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que mora en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Salvador. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy un esclavo del pecado. Y por eso Pablo va a escribir ahora una de las revelaciones más hermosas que hay en el libro de Romanos, que es el capítulo 8. Porque Pablo termina diciendo, mire, la ley en sí no es mala. La ley me dice no adulterarás, pero yo termino adulterando. La ley me dice no mientas y yo termino mintiendo. La ley me dice no codicies algo de tu prójimo y termino codiciando. Pero ¿saben por qué? Porque tengo una naturaleza pecaminosa que no me deja vivir una vida que agrade a Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de esta naturaleza pecaminosa? Y alguien diría, la única manera de poder ser libre de esa naturaleza pecaminosa es muriendo. Cuando ya el hombre muere, pues ya la ley ya esa naturaleza muere. Pero el problema no es ese, el problema es morir sin Cristo. Porque la persona que muere sin aceptar a Jesús como Señor y Salvador, entonces se condena. Entonces, ¿cuál es la solución? Y Pablo la va a dar en el capítulo 8 que vamos a estudiar mañana. Porque lo que hago no lo entiendo. A veces hago lo que no debo hacer, un renegado, un nacido de nuevo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo indica en este argumento que hay cosas que hago, pero no son mías, sino del amo anterior, por lo que debo de rechazarlas. O sea, termino haciendo lo que la naturaleza pecaminosa que está en mí me invita a hacer. Sino lo que no quiero, eso hago. No ignorando que lo que la ley condena es malo y por lo tanto no debo de hacerlo. Apruebo que la ley es buena, reconozco por lo tanto que la ley es bondadosa porque me muestra lo que Dios no acepta. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. No es mi conciencia ni mi razón, sino la tendencia al pecado. Y por eso hay muchas personas que dicen, es que yo no puedo, es muy duro. Y yo he trabajado, hermanos, y Dios me ha permitido compartir y estar y ministrar y ayudar a muchos muchachos que están en problemas de la drogadicción. Y he acompañado al pastor Milton Rafaela Mezquita, que tiene una fundación y trabaja con estos muchachos. Pero muchas veces estos jóvenes terminan reincidiendo. ¿Y por qué terminan reincidiendo? Porque ya su cuerpo está habituado a esto. Su cuerpo, ya su naturaleza está habituada a la droga. Y la única manera para poder ellos ser libres de la droga es renunciando y entregándole su cuerpo a Cristo, crucificando su cuerpo a Jesús y diciendo al Espíritu Santo, toma el control de todas las áreas de mi vida y ayúdame a vivir una vida que te agrade. Por eso, si no el pecado que mora en mí, Pablo dice, lo que me ofusca y pervierte mi razón, se refiere Pablo al pecado innato de muchas veces nos impide que Dios se nos revele en toda su plenitud. Y hay personas que están tan habituadas al pecado, que ya se ha vuelto algo que ya en su naturaleza, como se ha hecho tanto, ya le es difícil romper con esas ataduras. Se vuelven ataduras, se vuelven fortalezas espirituales que solamente son rotas con una vida de oración y con una vida de ayuno.
Jesús mismo lo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Si Jesús, siendo Dios, antes de empezar su ministerio público, ¿qué hizo Jesús? Retirarse a un lugar apartado y entrar en un tiempo de oración y ayuno. Fue llevado por el Espíritu Santo a un lugar desierto, a ayunar, a entrar en un tiempo de ayuno y en un tiempo de oración para poder someter, porque Jesús, hermanos, como yo, tenía un cuerpo físico, hermanos, y estaba sujeto, hermanos, a la tentación. Y si no, la palabra de Dios me dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. La diferencia es que aunque fue tentado, no pecó. Ahí está la diferencia, hermanos. Pero muchas veces usted y yo, el diablo nos tienta y terminamos haciendo lo que a Dios no le agrada por esa naturaleza pecaminosa que no ha muerto todavía en nosotros. Haced pues morir, Pablo dice, lo terrenal en vosotros. Hay que hacer morir esa naturaleza pecaminosa, hermano. No alimente más su naturaleza pecaminosa. Pastor, ¿cómo así? Voy a explicar. Hay personas, hermano, que vienen de un mundo donde fue humanamente hablando, antes de conocer a Cristo, venían de un mundo donde ingerían continuamente licor y vivían una vida de escuchar música vieja, música de cantina e ingerir licor, tomar, y cada fin de semana va, licor viene, licor va, cerveza va, aguardiente va, ron para el que está sentado, ron para el que está parado y ron para todo el mundo y ron para el que quiera, como dice por ahí una canción. Y hermano, entonces terminaba emborrachándose y perdiendo la razón. Llega a Cristo Jesús. Hermano, ahora tiene que hacer morir esas obras de la carne. Pastor, ¿cómo? Hermano, lo primero que usted va a hacer como cristiano ahora que es y conocedor de la palabra, hermano, usted lo primero que tiene que hacer es vaya allá a esa alacena que usted tiene, allá a esa licorera que usted tiene en su casa, coja todo ese licor y bótelo, échelo por la alcantarilla, bote todo ese licor. Porque eso sería una tentación. Cada vez que usted abra la alacena o la licorera, allá hay el licor y le está diciendo, bébeme, tómeme. Entonces vuelve y reincide. Segundo, lo que tienes que hacer, hermano, ya nunca más vuelva a escuchar esa música de cantina que lo único que hacía era incitarle a tomar. Esa música de Darío Gómez, del Charrito Negro, bueno, no sé cuántos cantantes hay por ahí que cantan ese tipo de música. Cualquiera de esos que le invitaba a tomar. Hermano, entonces cuando usted ya empieza a vivir una nueva vida, ahora usted dice, voy a vivir una vida de oración. Padre, en el nombre de Jesús, guárdame, ayúdame, Señor. Mira, Padre bendito, mira esta área. Y empiece a escuchar música que agrade y glorifique el nombre del Señor. Entonces usted se empieza a fortalecer en el Espíritu y se empieza a fortalecer. Y cuando viene la tentación, que usted salió, un ejemplo, salió el fin de semana y a usted le gustaba eso y pasó por donde unos amigos y le dijeron, vení, tómate unita. Usted le dice, no, mira, ya no, porque ya conocí a Cristo. Ya soy cristiano, yo ya no tomo, muchas gracias. Entonces ahí usted empezará a vivir una vida de victoria. Por eso Pablo dice, el pecado que mora en mí, lo que me ofusca y pervierte mi razón, se refiere Pablo al pecado innato que muchas veces nos impide que Dios se nos revele en toda su plenitud. Y versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no termino haciéndolo. Así nos muestra la ineficiencia de la ley, porque la debilidad de la carne, o sea, de la naturaleza pecaminosa que hay en mí, lo que constituye el problema central. Aquí el problema no es la ley, el problema es la naturaleza pecaminosa. Hermano, y hay personas que cuando vienen a Cristo, tienen que decirle, Señor, yo tengo este problema, yo tengo este otro, ayúdame a vivir una vida que te agrade. Porque no hago el bien que quiero, o sea, la voluntad de Dios, sino el mal que no quiero, eso hago. El alma humana está tan caída que les es imposible hacer el bien, sino hasta que recibe el poder del cielo. O sea, que hasta que recibe a Jesucristo y Jesús le da el Espíritu Santo para poder vivir una vida victoriosa. Mañana vamos a hablar del capítulo 8. ¿Cómo vivir una vida victoriosa? Por el Espíritu Santo. Mañana vamos a hablar la vida en el Espíritu y lo que es vivir una vida en el Espíritu.
Hermanos, es vivir una vida controlada por el poder del Espíritu Santo. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Mi razón y mi conciencia lo condenan. Sino el pecado que mora en mí, el pecado de la humanidad caída, es decir, el pecado de Adán, heredado a todos los hombres. Es que, hermano, usted y yo, antes, en el solo hecho de si fuimos concebidos, David dijo, en pecado me concibió mi madre. Y Pablo estaba explicando en la epístola de los Romanos que el pecado entró por un hombre, Adán, y se hereda, hermanos, viene en la genética del ser humano. El ser humano ya nace con una tendencia, con una naturaleza a hacer lo malo. Y si no, mire los niños, desde muy pequeños, hay una naturaleza en ellos de egoísmo. Con los juguetes, mío, mío, mío. O sea, hay una naturaleza de querer las cosas solo para él. Mío. Hay una naturaleza de hacer lo malo, de inclinar. Y hay personas que tienden más dependiendo de su genética, de la iniquidad de sus padres. Que ese es un tema bien interesante. ¿Cómo fueron mis antepasados? ¿Qué hicieron mis antepasados? Entonces ya en mi genética viene esa iniquidad, esa maldad ya viene en la genética. Por eso entonces vemos hijos de personas que pronto fueron asesinos y todo. Los hijos vienen con esa tendencia a ser malos y a querer asesinar. Por eso hay que romperse todas esas maldiciones generacionales y quebrantar toda esa iniquidad y desarraigar toda esa iniquidad de nuestros antepasados. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Cuando yo era muy jovencito, una vez yo me hice una pregunta, pero a mí, ¿por qué me llama tanto la atención? ¿Por qué me inclino tanto hacia todo lo que tiene que ver con las artes marciales y todo esto de las artes marciales y todo esto del kung fu y de las artes marciales? Y era algo innato y tenía una facilidad para aprender. Mi cuerpo fácilmente aprendía acerca de las cosas de las artes marciales. Y una vez le hice la pregunta a mi mamá, y me di cuenta que de mi genética, desde mis antepasados, traigo eso. Porque el papá de mi mamá, mi abuelo, él era japonés. De los japoneses que llegaron a Colombia, inmigrantes, y llegó muy niño. Y entonces lo crió una familia en Antioquia y le dieron el apellido de esa familia. Pero él, en su genética y en su fisionomía, era japonés. Y por eso mi mamá venía con esos rasgos también japoneses. Y cuando yo nazco, yo tengo esa facilidad. Yo manejaba chacos, yo patadas, todo eso. Y rompía cosas y todo. Y había esa intendencia hacia esto. Y cuando vine a Cristo, tuve que decirle, Señor, ayúdame a vivir una vida que te agrade. Y te entrego todas estas áreas de mi vida. Hermano, porque es algo que está ahí, innato, viene en la genética, viene en el paquete. Por eso Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Deseaba hacer lo bueno, pero siempre fallaba. La ley, el mal está en mí, o la ley del pecado es la tercera de las 5 leyes bíblicas que encontramos en esta carta. La otra son la ley de Moisés, la ley de la fe, la ley de la mente y la ley del espíritu. Y versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pablo deseaba hacer lo bueno y evitar lo malo. Pero veo otra ley en mis miembros. La voluntad es flaca hasta que se encuentra con la gracia del evangelio de Cristo, que se revela contra la ley de mi mente. Aquí nos muestra la batalla que libra constantemente el alma contra los usurpadores malignos. Y a esta ley, hermano,
a esta naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, le aumentamos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades contra huestes espirituales de maldad que están continuamente incitando al ser humano a hacer lo malo. Entonces, toma esa ley, toma esa naturaleza pecaminosa y vienen los demonios, influyen más en esa persona. Por eso, hermano, la vida cristiana solo se puede vivir una vida cristiana victoriosa, y eso lo vamos a estudiar mañana, cuando se camina y se anda en el Espíritu. ¿Y qué me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros? En las primeras de cambio parece que el pecado venciera, pero a partir del capítulo 8 veremos cómo al final vence el Espíritu de vida de Cristo nuestro Señor. Por eso Jesús nos dice, yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar un ayudador, les voy a dejar un consolador, les voy a dejar a alguien que les va a ayudar a vivir una vida cristiana victoriosa. Y la única manera, déjame decirte a ti, iglesia, que estás escuchándome, cualquiera que me está escuchando, la única manera de vivir una vida cristiana victoriosa es en el poder del Espíritu Santo, no en tu fuerza, no en tu naturaleza, porque miserable de mí, termina diciendo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el versículo 24, Pablo empieza a decir, mire lo que dice en la Nueva Traducción Viviente, yo soy un pobre desgraciado. En la Reina Valera dice miserable de mí, acá dice soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? O sea, tenemos una naturaleza que tiende a dominarnos y nos lleva a la muerte. Tremendo grito de desesperación, lo que puede compararse con la costumbre de los romanos de castigar al asesino atándolo al cadáver de su víctima para que la descomposición y el olor fétido matara al criminal. Al exclamar, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol muestra cómo el hombre jamás podrá cambiar, ni limpiar, ni dominar, y menos crucificar su carne por sus propias fuerzas. Hermano, hay gente que yo me encontré que dice, no, yo puedo salir del alcoholismo por mi fuerza de voluntad. Hermano, deje de mentirse, usted no puede salir de ninguna de eso. Hay muchachos que yo me he encontrado a los cuales hemos trabajado con esto de la drogadicción. No, pastor, yo con la fuerza de voluntad, yo voy a salir de esto. Hermano, usted con ninguna fuerza de voluntad. Usted no va a salir de esto porque su naturaleza es pecaminosa. Hermano, nosotros no podemos por nuestra propia fuerza salir de nada. Ahora, en la antigüedad, en la antigua Roma, había una costumbre. Los romanos castigaban a un asesino y le ataban un cadáver a su víctima, lo amarraban, el cadáver se lo agarraban a su víctima, para que al esa víctima, ese cadáver, irse descomponiendo y ese olor fétido, empezaba a matar lentamente al criminal. Por eso Pablo utiliza esta imagen, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, utilizando que usted y yo llevamos un cadáver dentro. Hermano, y que si no tiene el poder del Espíritu Santo, hermano, nunca usted y yo vamos a poder vivir una vida cristiana victoriosa. Y por eso termina diciendo el versículo 25, gracias a Dios. Miren, no nos deja aquí, porque aquí nos podemos decir, no, entonces estamos fritos. Aquí no podemos entonces vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Cómo? Si tenemos una naturaleza pecaminosa y si por nuestra propia fuerza no podemos ayudarnos. Pero Pablo termina diciendo, es maravilloso cómo termina diciendo, pero gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Entonces, tremendo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aleluya. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Concluimos este capítulo 7. Y mañana, hermanos, prepárate, porque vamos a estudiar el capítulo 8. Y Pablo nos va a decir, mira, solo así se puede vivir una vida cristiana victoriosa. Solo así, con el poder del Espíritu, la vida en el Espíritu. Mañana prepárate, hermano, vamos a estudiar este capítulo 8, que es un capítulo maravilloso. No sé
Hermanos, sí, lo tenemos que dividir en dos, pero mañana vamos a empezar a pedirle al Espíritu Santo precioso de Dios que nos revele cómo vivir una vida cristiana victoriosa. Se puede ser cristiano victorioso. Te lo dice un hombre que está aquí al frente tuyo, que te está hablando y que lleva 39 años en el Evangelio. Y que todos los días me levanto y lo primero que hago es orar y decirle: Espíritu Santo, toma hoy el control de mi vida y lléname de tu Espíritu Santo, porque quiero vivir una vida que te agrade. Claro que tengo luchas, todas las que quiera. Soy humano y tengo todavía una naturaleza pecaminosa, pero todos los días crucifico esa naturaleza y la llevo a Cristo y le digo: ayúdame a vivir una vida que te agrade, Señor Jesús. Mañana capítulo 8, no te lo pierdas. Una vida en el Espíritu. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta preciosa palabra, por este tiempo maravilloso, por este estudio del libro de Romanos, que lo estamos desarrollando capítulo por capítulo. Gracias por lo que me estás enseñando a mí. Yo soy el primero que aprendo. Alguien dijo: el que enseña aprende 2 veces. Y es así. Gracias, Señor Jesucristo, por todos los hermanos y hermanas que se conectan a esta hora y siguen esta transmisión. Ayúdanos a vivir una vida cristiana victoriosa. Fortalécelos y ayúdanos a ser cada día como tú, Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Amén y amén. Saludamos a nuestra hermana Margarita Botina. Saludamos a Rosa Elena Bolaños, a Cristian Camilo Portilla, Dios te bendiga, Cristian. José Chamorro, María Cristina Plaza Santa Cruz. Dice: bendiciones, mi hermano Nubia Fernández, Patricia Lozada. Estamos orando por tu hijito, Patricia. Cristo te sana. A Lilian Carrasquillo, su esposo Juan Carrasquilla. Dicen: bendiciones, Pastor Alberto. Que Dios lo fortalezca. Oramos por nuestro pastor y damos gracias por nuestro pastor César Bernate Soto, que se está conectando con nosotros, uno de nuestros pastores del concilio y profesor de seminario. Oramos por Rosa Elena Bolaños, Amalia Sierra Correal y su esposo. Bendiciones para mi hermana Amalia Sierra. Y Marley Martínez, un abrazo para Luz Edith Rodríguez Andrade. Dice: bendiciones para todos mis hermanos en Cristo. Y también quiero saludar en esta mañana a la pastora Paulina Jover Flores, que nos sintoniza desde Candelaria. Y mi tía Estela Quintero, Miriam Estela Rojas, mi prima. Y también quiero saludar a mi mamá Aida Restrepo, que todos los días me sintoniza. Y la hermana Marlene Vázquez, Teresa Vázquez, Diana Vázquez, mis primas, y María Eugenia Gómez Oquendo, que nos ve desde el Distrito Federal, desde la hermosa Ciudad de México. A todos mis hermanos y mis hermanas, un fuerte oración y un fuerte saludo. Oramos por el pastor Carlos Serna, por la salud también, que ha estado un poco enfermo. También saludamos a Cenelia Rojas, mi prima. Dice: Dios te bendiga y te dé mucha sabiduría para estos estudios. Y también quiero saludar a mi hermana Luz Amelia Biafara Quintana. Qué bendición. Y también Cristian Camilo Portilla dice: amén, pastor, un abrazo enorme. Dios te bendiga. Muy pronto, hermanos, estaremos otra vez viajando de nuevo como antes y haciendo campaña. Cristo va a poder visitar e ir como lo hacíamos antes, hermanos. E ir a Nariño. Quiero estar en Nariño, otra vez en el Putumayo, el Chocó otra vez. Que Dios nos ayude en este día tan hermoso. Un abrazo enorme para todos. Cristian dice: pastor, amén. Un abrazo enorme. Dios le bendiga. Amén. A todos mis hermanos. Amén. Una bendición para todos ustedes. Un feliz y bendecido almuerzo. Que descansen. Nos vemos mañana con este estudio. Continuamos con este precioso estudio. No te lo pierdas mañana. Capítulo 8. Del libro de Romanos. Cómo vivir una vida cristiana victoriosa. Es una vida en el Espíritu. Bendiciones.